Bien, muchachos, bienvenidos a este módulo donde vamos a analizar y sobre todo hacer la propedéutica sobre los gobiernos locales, ¿no? Es decir, tanto las municipalidades en los diversos ámbitos, y vamos a complementar también con los llamados gobiernos regionales. Cuando uno habla de gobiernos locales y gobiernos regionales, está obviamente mencionando el proceso de descentralización no constitucionalmente definido en la Carta Magna, porque la Constitución señala que el Perú es una república democrática, social, independiente, soberana. Hasta ahí no hay problema en el aspecto legal, pero en lo que respecta al gobierno se dice que somos unitario, porque hay un solo Estado, representativo, elegido por la gente, ¿verdad?, por los ciudadanos, pero descentralizado. Ahí justamente viene el origen de nuestro capítulo el día de hoy, que es hablar sobre la descentralización. Cuando uno, por ejemplo, lee la información acerca de la economía peruana, donde el 80% del PBI se genera en Lima, ¿no?, donde el poder público se gobierna desde Lima, obviamente uno puede pensar que lo político, lo administrativo y lo económico está centralizado. Sin embargo, la descentralización es justamente buscar lo diferente, ¿no?, lo objetivamente distinto, ¿no? En ese sentido, vamos a entender qué son los gobiernos locales en primera instancia. Bueno, las municipalidades, que representan a los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales, son los órganos del gobierno local, obviamente. Y además la Constitución les da la autonomía económica y administrativa. O sea, tienen libertad para crear sus propios recursos, para crear su propio presupuesto, para planificar su desarrollo económico y también para administrar sus recursos, administrar los servicios que deben brindar y que vamos a mencionar en un instante. Ahora, una pequeña observación. Si nosotros hablamos de clases de municipalidades, esto sería la clasificación moderna, ¿no? En el Perú se habla, por ejemplo, de municipalidades provinciales. En la actualidad son 196, ¿ya? 196 provincias tiene nuestro país, ¿verdad? Y las municipalidades distritales que al día de hoy, ¿no es cierto?, llegan a 1659, ¿no? Hace poco se ha creado en la región Huánuco, provincia de Leoncio Prado, un nuevo distrito. Por eso que estamos actualizando la información al día de hoy, ¿verdad? 1659, haciendo un total de 1855 municipalidades provinciales y distritales. A esto tenemos que agregar las municipalidades de los centros poblados, ¿no? Se refiere básicamente a aquellas municipalidades que por ley se crean a favor de las aldeas, de las comarcas, los caseríos, donde evidentemente no hay una compenetración económica administrativa como la tienen los gobiernos distritales o provinciales. Y también hay municipalidades especiales que se llaman municipalidades fronterizas o municipalidades de frontera, que como su nombre indica, están ubicadas en lugares aledaños a los hitos territoriales que nos dividen de otros países. Recordemos que el Perú limita con 5 países: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Justamente en las zonas de frontera, ahí se establecen también algunos gobiernos locales, pero eso se crea mediante ley y se crea también mediante los objetivos de la defensa nacional. La defensa nacional a este tipo de municipalidades le llama la base de las fronteras vivas, ¿no? Porque evidentemente la frontera viva es la población que se tiene que adecuar a la idiosincrasia, a la economía, a la cultura, en realidad, de lo que es la peruanidad o la nación peruana. Bueno, ¿cómo está conformado el gobierno local? ¿Cómo está conformada la municipalidad? Decimos así. Tiene dos partes, ¿no? El Consejo Municipal y la Alcaldía. El Consejo Municipal está formado por los regidores, ¿ya? Se llaman regidores a los funcionarios que representan a los diferentes partidos, movimientos o alianzas políticas que han sido también elegidos popularmente.
y que se encargan de dos funciones. Primero, normar, o sea, establecer las normas, ¿no? Las ordenanzas, los decretos que el Consejo Municipal produce, pero también fiscalizan, ¿no? O sea, controlan las labores que ejecuta el órgano llamado alcaldía. Justamente el alcalde viene a ser el representante ejecutivo, la máxima autoridad ejecutiva de la municipalidad. El alcalde viene a ser la figura política más representativa, que junto a los regidores van a conformar pues la estructura del gobierno local, ¿ya? Observaciones acerca de los alcaldes. A ver, los alcaldes son elegidos a través del sufragio directo cada 4 años, ¿ya? Hasta mediados más o menos de esta primera década del siglo XXI era hasta 5 años el gobierno local, pero luego se ha reducido a 4 años, que es lo que finalmente ha quedado, ¿ya? Para ser alcalde se requieren algunas condiciones diferentes a otros cargos públicos, ¿no? Por ejemplo, el requisito principal no es ser peruano. Eso significa que un ciudadano extranjero, ¿no? Con carnet de extranjería, con residencia en el Perú, ¿no es cierto?, puede llegar a ser alcalde incluso hasta de una provincia, ¿no? Salvo en las municipalidades fronterizas, ¿no? Es evidente que en las municipalidades fronterizas no podemos permitir que un extranjero tenga pues la conducción de los servicios, la administración de lo que es un gobierno local, es evidente, ¿no? Y la edad mínima es 18 años. Aunque para ser alcalde de Lima metropolitana, de la ciudad de Lima, de la capital, la edad mínima es 25 años, ¿ya? Pero lo mínimo para ser alcalde debe ser siempre 18 años. O sea, son requisitos generalmente pues muy reducidos en función a otro tipo de cargo público, ¿no? Y eso sí, se necesita obligatoriamente que el ciudadano que pretende ser alcalde debe residir en la jurisdicción, ¿no? Residencia ya confirmada por lo menos 2 años, ¿no? Si yo pretendo ser alcalde de Huarochirí, tengo que estar viviendo en Huarochirí por lo menos 2 años, ¿no? Esa es una condición fundamental, comprobada también por el RENIEC, ¿no? Bueno, no hay reelección de alcaldes, pero eso sí, no hay reelección inmediata. Eso significa que un alcalde gobierna 4 años y hay que esperar 4 años más para volver a intentar el cargo de alcalde. ¿Está bien? Ya no existe el alcalde eterno, ¿no? Que se quedaba 5 o 6 periodos, ahora ya no. Gobierna 4 años y tiene que esperar 4 años más para intentar la reelección. Su mandato es irrenunciable, ya, irrenunciable. Solamente le aceptan la renuncia cuando el alcalde intenta un cargo público más de mayor categoría, de más renombrancia, ¿no? Por ejemplo, quiere ser congresista, ¿no? Quiere ser gobernador regional o quiere ser presidente de la República. Entonces, si estando en la alcaldía pretende esos cargos, tiene que renunciar 6 meses antes, ¿no? Y evidentemente el Consejo Municipal, a través de los regidores, verá si le acepta o no le acepta su renuncia, ¿ya? Pero eso sí, el mandato es revocable. Un alcalde puede ser revocado, un regidor puede ser revocado. La revocatoria es un derecho de control político que ejercemos los ciudadanos cuando vemos que un alcalde no cumple la labor por la cual lo hemos elegido, ¿no? Pero la revocatoria solamente se puede realizar entre el segundo y el tercer año del mandato del alcalde. No se puede hacer en el primer año porque recién está en obra, y el cuarto año porque se cruzaría con la elección del siguiente periodo. ¿Está bien? Solamente se puede revocar entre el segundo y el tercer año, ¿ya? A ver, atribuciones del gobierno local. Primero, promueven el desarrollo y la economía local, evidentemente el desarrollo vecinal, el desarrollo socioeconómico, ¿no? El desarrollo participativo de la comunidad. No olvidemos que este es gobierno de vecinos, ¿no? Por eso se llama gobierno local. ¿Está bien? Y también promueve la prestación de los servicios de su responsabilidad, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los servicios de su responsabilidad? La salud, la educación, me refiero el control, ¿no? El servicio, por ejemplo, de transportes, la limpieza pública, el alumbrado público, la seguridad ciudadana. Todo eso va a estar en manos de la responsabilidad de los gobiernos locales. Y siempre en armonía, siempre articulándose con los planes de desarrollo. ¿Está bien? Otra observación.
Las municipalidades van a ser competentes, o sea, ya son atribuciones específicas, primero para aprobar su propio presupuesto, ¿no? O sea, su organización interna, ¿verdad? De qué manera se van a formar cuadros, por ejemplo, para administrar determinados servicios, ¿no? El medio ambiente, la seguridad, la educación, el saneamiento, la vialidad, las comunicaciones, el transporte urbano, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que le da la Constitución. Además, los gobiernos locales van a administrar sus bienes y sus rentas, ¿no? Ya después te vamos a generar más o menos cuáles son los principales ingresos que las municipalidades obtienen. Por lo general, obtienen ingresos por sus muebles, por sus inmuebles que van a ser de su propiedad. Pueden alquilar inmuebles, pueden vender algunos bienes muebles, o de repente también los ingresos que le da el presupuesto nacional, ¿no? Las partidas presupuestales. O de repente también los impuestos que han sido creados a su favor. Los municipios, por ejemplo, manejan el impuesto predial, manejan el impuesto de alcabala, manejan el impuesto a las apuestas, ¿no? A los espectáculos públicos no deportivos, ¿no? Le dan también un 1% del impuesto general a las ventas. Entonces, es evidente que hay cierto financiamiento para, ¿no? el gobierno local. Además, las municipalidades pueden crear, pueden modificar y hasta suprimir, o sea, eliminar, por ejemplo, las tasas, las contribuciones, los arbitrios, las licencias, los derechos municipales. Se llaman tasas, por ejemplo, al pago por un determinado servicio que brinda el municipio. Igual pasa también con las contribuciones, por ejemplo, el Fondo de Compensación Municipal. Los arbitrios, ¿no? Que son pagos que se hacen por servicios que nos dan estos gobiernos, por ejemplo, el alumbrado público, el mantenimiento de parques y jardines, la limpieza pública, la seguridad ciudadana, el serenazgo, como decimos popularmente, también es controlado a través de los arbitrios. Las licencias, que son autorizaciones o permisos que dan estos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, aperturar negocios, ¿verdad? Y también los pagos administrativos que se llaman derechos municipales. Quiero sacar mi partida de nacimiento, quiero, por ejemplo, contraer matrimonio, quiero sacar un documento de la municipalidad, para eso tenemos que pagar los llamados derechos municipales, ¿no? Y también la competencia de las municipalidades se va a dar en reglamentar los servicios públicos, ¿no? En este caso, los servicios que se brindan, por ejemplo, la salud, el saneamiento, ¿no? El sistema de solidaridad que hoy existe, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? El sistema de parques y jardines, ¿no? El fomento al deporte, todo eso tiene que estar evidentemente reglamentado. Y también planifican el desarrollo urbano y rural, dependiendo, ¿no? Si es en el campo, será rural; si es en las urbes, en las ciudades, será pues el desarrollo urbano, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, elaboran el catastro, ¿no? O sea, el plano de los inmuebles que la ciudad debe tener, ¿no? De qué manera se hacen las edificaciones, las construcciones, cuál es el límite de una construcción. Todo eso es parte, pues, del llamado desarrollo urbano. Bien, ampliando lo que es la descentralización del país, vamos a mencionar ahora lo que significan los gobiernos regionales. En los tiempos de la década de los 80, sobre todo en el gobierno de García Pérez, su primer gobierno, se empezó el proceso de regionalización, pero era un proceso que más tenía un carácter geográfico, territorial, que económico o administrativo. Hoy la regionalización está orientada más a lo administrativo, al manejo de las economías para descentralizar, pues, ¿no? las funciones del Estado. Antes se hablaba de la región costa, la región sierra, la región selva. No, acá estamos hablando principalmente de la regionalización de carácter económico y administrativo. Bueno, los gobiernos regionales en nuestro país tienen autonomía política, económica y administrativa, y están siempre en coordinación con los gobiernos locales. O sea, el dúo municipio y región siempre va a estar relacionado, sobre todo cuando se trata de provincias. Recordemos que las provincias abarcan a los distritos, ¿no? Y el conjunto de provincias van a conformar la región. Por eso siempre tiene que haber la coordinación entre gobierno local y regional. Bueno,
Decíamos que estos gobiernos tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En un instante vamos a mencionar cuáles son esos asuntos, ¿no?, donde ellos van a tener injerencia. Van a coordinar con las municipalidades, pero sin interferir sus atribuciones, ¿no? Por ejemplo, si la municipalidad se encarga de fiscalizar la higiene en los restaurantes, el gobierno regional coordinará con la municipalidad qué ámbitos de la alimentación se debe fiscalizar, pero no debe interferir en la función municipal. Si, por ejemplo, la municipalidad regula el tránsito urbano, ¿verdad?, o el tráfico de vehículos, ¿no?, y la señalización, el gobierno regional deberá coordinar también, pero no entrometerse o asumir las funciones de lo que es autonomía de cada gobierno local, ¿verdad? Bueno, generalidades acerca de los gobiernos regionales. Primero, el órgano más importante que forma la administración, la autonomía de un gobierno regional es el llamado Consejo Regional, ¿ya? Está el gobernador regional como la cabeza principal y la complementa el Consejo Regional. Este consejo, como su nombre indica, está formado por unos funcionarios que se llaman consejeros, ¿no? ¿Por qué se llaman consejeros? Porque son los que proponen las políticas, proponen las ideas que por mayoría absoluta o simple en cada caso determinado se debe plantear para la ejecución del plan de desarrollo regional. Por lo general, cada región va a tener como mínimo 7 consejeros a un máximo de 25. No pueden ser menos de 7 ni más de 25. Eso dependiendo de la densidad electoral. Por ejemplo, regiones menos pobladas en el país, Madre de Dios y la región Tumbes. Obviamente en cada una de ellas habrá máximo 7 consejeros. Región muy poblada en el Perú, La Libertad. Región muy poblada en el Perú, Arequipa. Ahí, por ejemplo, existen 25 consejeros, porque es evidente que la población es mucho mayor. Ahora, evidentemente, pues, por ejemplo, en Loreto, ¿no?, va a haber una cantidad, creo que es de 14 o de 15, dependiendo, evidentemente, pues, de la densidad electoral. A más población, más consejeros, pero no se puede sobrepasar de 25, ¿ya? De acuerdo, decíamos, a la población electoral. Ahora, el gobernador y el vicegobernador son elegidos por sufragio directo, ya, por un periodo de 4 años, ¿correcto? Y no hay reelección inmediata. Ya, con respecto al proceso electoral regional, hagamos algunas observaciones. Primero, para ser candidato al gobierno regional, debes tener como mínimo 25 años. Ya, a los 25 años ya puedes integrar la lista para gobernador y consejeros regionales. El problema es la elección. ¿Cuántos votos se necesita para elegir a un gobernador regional? Se necesita por lo menos el 30% de la votación válida. O sea, no es como para la presidenta de la República, ¿no?, que exige mucho más, la mitad más 1. Acá solamente con el 30%. Si no se llega al 30%, entonces se va a tener que realizar una segunda vuelta electoral. Una segunda vuelta electoral regional entre los dos candidatos que hayan tenido la mayor votación relativa, ¿ya? Se entiende así porque es una elección más departamental, ¿no? Y que no es lo mismo, pues, que el ámbito de 25 regiones que están, obviamente, pues, cada una con una ideología, con una partidarización distinta, ¿no?, como debería ser, por ejemplo, a nivel regional. Por lo general, a nivel regional gobiernan, no partidos, gobiernan movimientos, gobiernan algunas alianzas que por ahí salen de manera eventual. En el Perú, ahorita de las 25 regiones, habrán solamente 5 que están gobernadas por partidos, ¿no? Sobre todo Acción Popular, que tiene la mayoría de gobiernos regionales. Pero eso sí, la gran cantidad de gobiernos regionales viene de movimientos eventuales que se crean cada 4 años, ¿ya? Bueno, vamos a las competencias. ¿Para qué sirven los gobiernos regionales? A ver, primero, los gobiernos regionales tienen atributos, tienen derecho para aprobar su presupuesto y organización, ¿no?, su propio cuadro de ingresos y gastos.
También formulan el plan de desarrollo regional, ¿no? Para ver cuál es el ámbito económico, administrativo, educativo, social en que la región se tiene que desarrollar. Administran también sus propios bienes y rentas, ¿no? A las regiones, ¿qué les cae? Les cae transferencias del gobierno, también pueden financiarse con endeudamiento, pero claro, previamente aprobado por el Consejo Regional. También le corresponde algunas transferencias presupuestales, así como también sus propios recursos, ¿no? Se crea, por ejemplo, el famoso canon, ¿no? El canon es un ingreso que la región obtiene cuando una empresa aprovecha un recurso natural o estratégico. De lo que una empresa gana por usar ese recurso, tiene que dejarle un porcentaje a la región. Eso se llama el canon. Por ejemplo, hay canon minero, hay canon petrolero, hay canon pesquero, hay canon maderero. En el Callao, por ejemplo, está el canon aduanero. Entonces, esos tipos de ingresos sirven como el soporte financiero para una región, ¿no? Otra atribución o competencia es que otorgan licencias y derechos en algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, el servicio, no sé, de protección al medio ambiente está autorizado por el gobierno regional. Así como también, mira, esta es su función más importante, regulan actividades y también servicios en materia de agricultura, fomentan el desarrollo campesino, en materia de pesca, ¿no? Los enclaves pesqueros, en el desarrollo industrial, lo que cada región hoy tiene que exportar, la agroindustria, ¿no? En materia de comercio, en materia de turismo, ¿no? Imagínate, la región Cusco es la región más visitada por los turistas en el Perú. También ellos promueven el desarrollo de esa actividad. La energía, la minería, que es una de las actividades con más conflictos en los últimos años. La red vial, la red de comunicaciones, la educación, la salud, los hospitales, por ejemplo, tienen que estar controlados por los gobiernos regionales, ¿no? La ejecución presupuestal. Y también, pues, la regulación del medio ambiente.